primero agradecer el empeño y también recordar para quienes no saben que quienes trabajamos para CIS lo hacemos de forma voluntaria y creo que es importante remarcar que dedicamos tiempo y recursos nuestros para la profesión que tanto queremos y profesión que está poniéndose ahora en el centro de la escena, y creo que como profesionales de la seguridad estamos con muchos desafíos, pero también con grandes oportunidades de posicionarnos. Estamos en la jornada de webinars, entonces como nos avisó Percy, voy a pasar. Ahí está. Bueno, hoy vamos a conversar un poco de cibercrimen en tiempos de pandemia. Para quien pudo participar de un webinar que hicimos con el Latin American Council hace unas semanas, la idea de hoy es abordar de las perspectivas de Interpol, la interacción con lo que vemos que está pasando, con lo que ven que está pasando, disculpen, y en el caso anterior lo que hicimos fue tener una visión de cada uno, así que vamos a profundizar un poco. Me gustó conservar esta imagen, sobre todo porque arriba muestra un profesional en su casa con su home office obligatorio y demás, o teletrabajo, y abajo también la otra cara de la moneda, ¿no? Que son los hackers o las personas que se dedican a cometer crímenes o irregularidades, que ahora estamos en el mismo ambiente, ¿sí? Y ellos están mucho más acostumbrados que nosotros a trabajar en estos procesos y en estos tiempos. Simplemente para hacer una introducción, estos son algunos números que pudimos levantar rápido. Sin duda que el spam, el phishing y todos los temas que tienen que ver con temas maliciosos está a la altura de la circunstancia. Estamos viendo actividades de phishing que aumentaron más de un 60% todos los días. Twitter detectó 1,5 millones de cuentas sospechosas relacionadas con el virus, ¿no? Entendiendo que en el phishing lo que se busca es usar la desesperación de la gente con relación al corona o al COVID y pedirles o datos bancarios, información. Acá en Brasil, por ejemplo, hubo un gran caso de personas que te mandaban para un test de COVID y te pedían los datos bancarios, y con eso obviamente después usurpaban la identidad de las personas. Vemos muchas aplicaciones mobile maliciosas, una centena de dominios maliciosos, y todos relacionados con el COVID, y vamos a dejar que nos cuente un poco más Adrián con esto. Antes de pasarle la palabra a Adrián, dos comentarios. ASIS tiene un portal específico en todo lo que tiene que ver con la respuesta a COVID, con información actualizada, protocolos y demás, y creo que es importante que ustedes tengan esa información. En el chat común del webinar puse la dirección URL, el link para que lo puedan entrar, pero en la página de ASIS, que es asisonline.org, van a poder encontrarlo. Y asimismo, como vamos a participar ahora de una ponencia de Adrián en cuanto a lo que están viendo en Interpol, también avisarles que en la página de Interpol hay una solapa específica que habla sobre las ciberamenazas relacionadas con el COVID. Bueno, le vamos a presentar a Adrián Eduardo Acosta, es oficial de la unidad cibercrimen de Interpol, y él hace la interfaz entre las unidades de cibercrimen de distintas policías en Latinoamérica y el Caribe. Adrián, si bien somos los dos compatriotas argentinos, nos hemos conocido en el exterior, nos participamos de un evento en Barbados hace un par de años, y desde entonces manejamos una excelente relación. Y la verdad, agradecerle a Adrián porque en más de una oportunidad ha colaborado con ASIS de forma voluntaria y demás, y compartiendo conocimientos, y creo que es importante. Así que Adrián, sin más, te cedo la palabra y te agradezco por el apoyo de siempre. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Somos amigos ya hace muchos años, así que estamos trabajando muchos temas en conjunto. Muchas gracias, Percy, por la invitación también a participar de este webinar.
En principio, hablarles un poco de la situación actual del cibercrimen. Debido a esta situación de cuarentena, de aislamiento social que estamos viviendo en la mayoría de nuestros países en forma rigurosa, el delito común, el delito de la calle, se ha visto reducido. En algunos casos hablan de un 60, 70%, y hasta en algunos países hablan de mucha más reducción del delito ordinario, digamos, el delito de robo, de agresión en la calle, de distintos delitos que ocurren habitualmente, debido a que la gente se mantiene en aislamiento y hay un control policial en muchos de nuestros países de la circulación de la gente en el ámbito de la calle, en el ámbito natural. Se ha visto reducido sustancialmente estos delitos, y también debido al cierre de fronteras, a las cancelaciones de los vuelos, se ha visto también reducido el crimen transnacional. Básicamente muchos crímenes como el tema del narcotráfico, el tema de trata de personas, lo que es la parte de captación y traslado en el tema de trata de personas se ha visto reducido sustancialmente, y muchos otros delitos, el tráfico de seres humanos y muchos otros delitos se han visto reducidos sustancialmente debido a esta situación de aislamiento social que se está viviendo en la mayoría de nuestros países. Sin embargo, el cibercrimen y otros delitos como delitos contra menores online no se han reducido, y en algunos casos se ha visto un aumento debido a esta situación, ya que muchísima gente está trabajando desde su hogar, está conectado a internet más tiempo, la gente está constantemente tratando de comunicarse a través de internet y el uso de los teléfonos celulares. Entonces, los criminales que aparecen ahora en escena, como son los criminales online, los activistas, los terroristas, los intrusos maliciosos y hasta los estados nacionales, como actores principales en esta situación, empiezan a aparecer y a hacerse notar por diferentes formas, ¿no? Uno de los temas que aparecieron en forma natural y fuerte al principio de la pandemia, y todavía se mantiene, son las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Esto es una estadística de Colombia de hace unas semanas atrás, y habla de 91 noticias falsas y los enfoques de esas noticias falsas que tenían, ¿no? Falsos anuncios de gobierno, pánico y contagio, consejos falsos de salud, pero básicamente algunos que nos importan mucho, los falsos anuncios de gobierno orientados también a cometer algún tipo de delito, de fraude, de estafa, con esos falsos anuncios de gobierno. Los saqueos también, un tema importante que en otros países se ha visto también, inducir a los saqueos a través de estas noticias falsas. Ha pasado también en México y en algunos otros países, en donde a través de estas noticias falsas inducen a la sociedad a cometer saqueos y robos, y que todavía lo estamos viviendo, ¿no? Y cada vez cuanto más tiempo pase en aislamiento social, más de estas noticias falsas vamos a seguir viendo, ¿no? El tema de denuncias, si bien se ha incrementado muchísimo algunos temas como phishing, y todo el mundo habla de phishing y phishing y phishing, hay muchos otros delitos que, si bien se mantienen en una línea estable, no ha aumentado la cantidad considerable, sí se mantienen, y eso es lo que el cibercrimen se destaca, ¿no? Porque en algunos países hemos notado que se ha mantenido la línea desde antes de la cuarentena o de la pandemia a la actualidad, mientras que en otros países ha crecido muchísimo el tema del cibercrimen, y hasta en algunos países donde la situación es mucho más grave, en donde
la pandemia ha impactado muchísimo más, como es el caso de Italia y España, hasta se han visto reducidos, no han ido en crecimiento el cibercrimen. Entonces, no podemos generalizar sobre la situación, estamos todavía tratando de analizar día a día la situación del cibercrimen en las Américas. Sin embargo, podemos decir que sí hubo un crecimiento en algunos países y en otros se ha mantenido el cibercrimen como tal. Sin embargo, empiezan a aparecer estas nuevas modalidades debido a la situación de la pandemia, debido a la situación de COVID. Los criminales empiezan a aprovechar esta situación y a utilizar el nombre de COVID-19 para cometer algunos crímenes. Entonces, existen cantidad de dominios que se han creado, por ejemplo, una estadística de Colombia del día de ayer habla de más de 200 sitios detectados, creados con el nombre de COVID, relacionados a COVID, y donde estos 200 sitios tienen contenido de malware. O sea, que cuando la persona ingresa a ese sitio se está contagiando o está introduciendo un malware a su dispositivo. Entonces estamos hablando de situaciones bastante relacionadas a la pandemia, y venta ilegal de farmacias, fake news, el crecimiento del material de abuso sexual infantil. Todavía no tenemos un número exacto del crecimiento del intercambio de este material de abuso sexual infantil, pero sabemos que está presente durante esta situación de pandemia. Uno de los temas que nos ha llamado mucho la atención es el tema de fraude por WhatsApp, en donde a través de metodologías de engaño consiguen que la persona le pase el número de activación de WhatsApp. Los criminales pueden activar ese mismo WhatsApp en otro dispositivo con ese número, y de ahí toman el poder, o sea, toman el control de ese número de WhatsApp. ¿Qué pasa con esto? Pasa de que la gente no activa el doble código de validación de WhatsApp, entonces simplemente con el código que genera el mismo WhatsApp pueden activar ese WhatsApp en cualquier otro dispositivo. Es uno de los temas que también estamos analizando, estudiando, porque hay muchísimo fraude por WhatsApp. Estos son algunos de las estafas que están ocurriendo actualmente, o fraudes, a través del número de teléfonos. Llaman diciendo que son de una entidad, de un hospital oficial, y requieren algún pago relacionado para ayudar al control de la pandemia. Pero también, más allá de eso, el phishing es uno de los temas que más conocemos y de que más se habla en la actualidad, en donde a través de un correo de alguna entidad de salud o autoridad de la salud, requieren información personal, después requieren un pago, y básicamente es el modus operandi, ¿no? Y también pueden hasta adjuntar o contener algún malware, estos phishing, cuando uno hace el clic y activa este dispositivo, este software, ¿no? Básicamente el phishing no es nada nuevo, pero sí es algo de lo que se está teniendo mucha conciencia en este momento, y debido a la situación de la pandemia, los criminales han tomado el phishing como una herramienta fundamental para cometer sus delitos. Entre temas falsos, ¿no? El ofrecer en esta situación de pandemia algún beneficio y alguna promoción, en donde ofrecen 10 gigas de datos, ofrecen a través de páginas web promociones de Netflix, por ejemplo, que se está usando muchísimo en la actualidad, y tratar de engañar a la gente para que pague y para que obtenga
algún beneficio que es falso, ¿no? En todo esto. Bueno, el tema de robo a bancos, ¿no? El robo a bancos normal, el ordinario, por supuesto que se ha visto reducido de la nada misma, porque primero porque los bancos estuvieron cerrados durante mucho tiempo, pero hablando anteriormente a la pandemia, ya veíamos una reducción de casos de robos convencionales, físicos, a los bancos, donde se reducían sustancialmente en Inglaterra, en Japón, en Singapur, 5 casos solamente desde el año 2004, pero actualmente, ¿cómo se producen estos robos a bancos? O sea, si bien el robo a banco físico se ha visto reducido anterior a la pandemia, por una situación de que los criminales comenzaron a migrar a otro tipo de actividad y básicamente a través de phishing y a través de métodos de engaño, conseguir el usuario del password del home banking para poder acceder a la cuenta bancaria y de esa forma robar cuentas bancarias. Si bien eso ya ocurría, en la actualidad con el tema de phishing han vuelto a retomar toda esta situación de fraude bancario online, ¿no? Sin embargo, muchos bancos ya han tomado medidas contra el phishing y contra este tipo de fraudes, todavía existen en menor medida. La gente se deja engañar, o sea, se deja engañar y, por ejemplo, pasan hasta, si en algún país como en Argentina existe la tarjeta de coordenadas y no está todavía implementado en forma masiva los cibertokens, hasta la gente envía una fotografía de la tarjeta de coordenadas y de esa forma acceden a robar las cuentas bancarias. El Business Email Compromise es un tema fundamental en este momento también. Si bien hemos nombrado muchos temas de fraude, muchos temas de phishing, muchos temas de dominios que tienen malware instalados, hay dos temas que también nos preocupan fundamentalmente y es el Business Email Compromise y el ransomware. Son dos temas importantes en este momento también, ya que, por ejemplo, hay una advertencia de Estados Unidos sobre Business Email Compromise para la compra de elementos o insumos hospitalarios o test de COVID y todo lo que se refiere a elementos de salud en este momento. Entonces, los criminales están atentos a la compra de todos estos elementos para causar Business Email Compromise y desviar los fondos para la compra de estos elementos hacia sus cuentas bancarias. Básicamente es algo que alertó Estados Unidos y que estuvo viendo en crecimiento durante estos últimos tiempos. ¿Cómo alerta Estados Unidos? Bueno, ustedes quizás hayan escuchado nombrar las notificaciones rojas de Interpol, quizás no, pero las notificaciones rojas, cuando se detiene a un criminal transnacional, un criminal en otro país, es a través de la notificación roja. La notificación roja es la alerta de Interpol sobre criminales que están siendo buscados con intención de detenerlos, de capturarlos, en todos los países. Entonces, cuando un criminal se va de un país al otro, el país emite esa notificación roja, el juez emite esa notificación roja, diciendo estoy buscando a este criminal. Esa es la más conocida, pero sin embargo existen otros tipos de colores de notificación, existen muchos. Uno, que es para nosotros en este momento importante, es la notificación morada, y que es la que nos advierte de distintos modos operandis de los criminales. Se utiliza mucho en el tema de cibercrimen y durante esta situación de pandemia hemos emitido varias notificaciones moradas, una relacionada principalmente al tema de ransomware, una notificación morada relacionada al tema de BEC y otras tantas notificaciones moradas relacionadas
malware y otros temas de cibercrimen. ¿Qué es Business Email Compromise? Bueno, en principio SIM-swap, que es parte de lo que pasa en el BEC, es el robo de una SIM, de una tarjeta SIM telefónica. Los criminales intervienen a un usuario, ¿sí? Posiblemente pueda ser un CEO de alguna empresa. Lo que hacen es denunciar ellos mismos a la empresa, a la telco, a la empresa de telecomunicaciones, denuncian que se les perdió el teléfono o que le robaron el teléfono. Por supuesto que ya tienen datos de la persona que es dueña de ese teléfono, ya le robaron información a través del uso de phishing, de malware, le han robado información, llaman a la telco, le dicen que le robaron el teléfono, la telco confirma que es la persona dueña del teléfono, y le dice, le da un número de reclamo, le dice, venga con el número de reclamo 101 a nuestra agencia comercial, y la telco le entrega una nueva SIM, en realidad no al dueño del teléfono, sino a los criminales que se hicieron pasar por los dueños del teléfono. Básicamente el dueño del teléfono se queda sin línea porque la línea es cancelada, la línea original, y los criminales toman el control de esa línea telefónica. Esto mismo, pero similar y con métodos de engaño hacia el usuario, hacen con el WhatsApp, ¿no? A través de métodos de engaño consiguen que el mismo usuario les dé el código de activación de WhatsApp, activan el WhatsApp y ya tienen el control del WhatsApp de ese usuario sin tener la SIM, ¿no? Sin tener la SIM card, el número de teléfono. Ahora, esto es Business Email Compromise. Business Email Compromise es correo empresarial comprometido, y básicamente, ¿qué hacen los criminales? Primero intervienen un servidor de correos de una empresa comercial, entonces empiezan a captar cuando hay algún tipo de transacción comercial, cuando ven que se pide el pago por una transacción comercial, lo que hacen es enviarle al cliente otra cuenta bancaria, haciéndose pasar por la empresa proveedora, ¿no? Por el fabricante o la empresa proveedora, le cambian la cuenta, le dicen, no me funciona mi cuenta bancaria, así que depositame en esta cuenta. Lo que hace el cliente, le transfiere el pago a la última cuenta que le pasaron, el dinero a través de una red de mulas o un proceso de lavado de dinero le llega a los criminales. Básicamente esto es lo que ocurre en este delito. Lo explico de otra forma gráfica un poco más entendible, digamos, ¿sí? Básicamente los criminales hackean al vendedor, al fabricante, las cuentas de correo, empiezan a monitorear esas cuentas de correo. Cuando ven que se va a iniciar una transacción comercial y va a haber un pago, ellos lo que hacen es hacerse pasar por el vendedor, se hacen pasar por el vendedor y les cambian al comprador la cuenta bancaria, le dicen, no, depositame en Singapur, o en Hong Kong, o en Malasia, o en México, a mi otra cuenta bancaria, lo depositan en esa cuenta bancaria, el cliente, el comprador cree que está hablando porque apenas cambia una letra en el correo original, puede cambiar una S, pueden cambiar un símbolo, un punto, lo que sea. En el correo no detectan que el correo que le están enviando es de otra persona, el cliente cree que le está hablando el vendedor, y entonces lo que hacen es cambiarle la cuenta bancaria hacia una cuenta bancaria que da lo que han ido perfeccionando estos criminales es que, por ejemplo, la cuenta bancaria realmente tiene el nombre del fabricante. Entonces, crean cuentas bancarias en otros países con el nombre real, o sea, el nombre original,
del fabricante. Entonces el cliente en ningún momento duda, no es que la cuenta bancaria que le pasan está a nombre de Adriana Costa, sino que está a nombre del proveedor, del fabricante, entonces no dudan en girar el dinero a esa cuenta bancaria. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, cuando apareció Beck, era un poco más rudimentario, no era tan perfecto este tipo de delito, había muchas fallas, aunque había muchas víctimas igual. Por ejemplo, la cuenta de correo que usaban, en vez de usar la cuenta de correo con el dominio original de la empresa, usaban una cuenta de correo Yahoo, Hotmail o Gmail, los criminales, y de esa forma engañaban igualmente al cliente. Ahora no, ahora usan ya el dominio de la empresa proveedora o fabricante, y eso hace de que todo este proceso sea más creíble para el comprador. La cuenta bancaria, el correo, todo viene casi de la misma forma. Ahora bien, si el cliente dice, voy a verificar porque me están cambiando la cuenta bancaria, voy a llamar por teléfono, le voy a escribir un WhatsApp a la empresa, y llaman por teléfono, ¿y quién piensa que va a atender? ¿Atiende el fabricante o atiende el criminal? En muchos casos va a atender el criminal, porque ya hizo SIM swap y ya tiene el número de teléfono de la persona que es el contacto para el cliente. Y en otros casos del tema de WhatsApp, con el tema actual también podría llegar a responder los criminales. Entonces, han ido perfeccionando el proceso de Business Email Compromise, y en este caso, lo complejo de todo esto es que hay varios países que intervienen en todo este proceso, ¿no? Porque el vendedor está en un país, el comprador está en otro país, los bancos están en otros países, los criminales están en otros países, y hasta la evidencia digital está en diferentes países. Entonces, lo complejo de este delito es que es un delito transnacional, 100%, es prácticamente imposible de que en un mismo país ocurra todo el proceso, y básicamente eso se aprovechan los criminales, ¿no? Porque hay que empezar a actualizar legislación en tema transnacional para empezar a trabajar en forma más eficiente este tipo de delitos, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿por qué yo explico esto en este momento? Porque hay muchos Business Email Compromise para la compra de insumos hospitalarias, compra de, por ejemplo, de elementos esenciales en este momento de pandemia. La gente sale a comprar test de COVID, salen a comprar mascarillas, salen a comprar ambos para los hospitales, o sea, salen a comprar muchos elementos, respiradores, muchos elementos hospitalarios, y los criminales están atentos a todo este movimiento, y ¿qué es lo que se está moviendo en la actualidad? Y bueno, esto. Entonces, entremos en las empresas, intervienen, hackean o instalan un malware en las empresas proveedoras de estos elementos, y están atentos al proceso de pago para desviar los pagos y poder causar ganancias económicas para ellos y daños para los clientes que en este momento están buscando este tipo de elementos hospitalarios o de salud. Otro tema de la actualidad son los criptoactivos que muchas veces escuchamos hablar acerca de los criptoactivos, el tema del lavado de dinero, que por supuesto existe, que por supuesto está presente en nuestro actual sistema. Los criptoactivos que son utilizados también por organizaciones terroristas para financiar sus actos, sus atentados. Entonces enseñan a sus adeptos a utilizar estos elementos de criptoactivos como el Bitcoin y otros elementos para no ser detectados. Los criptoactivos que son utilizados también por organizaciones criminales, por el crimen organizado, por el narcotráfico, también están presentes en la actualidad. Sin embargo, hay un delito más común, no llegar a organizaciones criminales complejas, simplemente el criptohacking, ¿no? Criptohacking que seguramente nos afecta a todos, y a veces ni siquiera sabemos que estamos siendo víctimas de criptohacking.
El criptohacking es básicamente los criminales instalan en sitios web o routers un código malicioso que le permite que cada persona que ingresa o utiliza ese router o ingresa a esa página web comience a minar, a resolver algoritmos criptográficos de un criptoactivo para ellos. ¿Por qué es esto? Porque básicamente ustedes sabrán que los mineros son aquellas personas que se instalan servidores, instalan el algoritmo criptográfico, puede ser de Bitcoin, de Monero, de distintos criptoactivos que existen en este momento, y se dedican a minar, digamos, y minar es correr el algoritmo criptográfico para resolverlo y obtener un Bitcoin, 12 Bitcoin, lo que sea. Básicamente, ¿cuál es la ganancia de un minero? La ganancia de un minero es el valor que tiene ese Bitcoin que obtuvo, menos el gasto de energía eléctrica que utilizó para obtenerlo. Si utilizó varios servidores y gastó, digamos, entre la energía para correr ese algoritmo criptográfico, para encender los servidores, y la climatización y todo, gastó $6.000 y el Bitcoin está en 8.000 o en 7.000, ganó $1.000, ¿no? Entonces, el gasto de energía fue de 6.000, el Bitcoin está en 7.000, ganó $1.000 el minero. ¿Qué dijeron los criminales? ¿Para qué voy a usar mi energía eléctrica si puedo usar la energía eléctrica de otras personas? Y entonces instalan este código malicioso en páginas web o en routers. Cuando las personas se conectan a esas páginas web o abren esa página web, el procesador de su dispositivo, que puede ser la computadora, el teléfono, la tablet, se dispara al 100%. Quiere decir que empieza a resolver el algoritmo criptográfico que necesitan los criminales como mineros para obtener un Bitcoin. Pero no es una sola persona que se conecta a esa página web, son muchas, y esas muchas personas están corriendo el algoritmo criptográfico y les resuelven la obtención de un Bitcoin o de cualquier otro criptoactivo a los criminales. Por ejemplo, en Argentina existen cientos de routers infectados, estamos trabajando en una operación a nivel regional, existen miles en Brasil, existen cientos en Chile, en Perú, en donde en principio lo que tratamos de hacer es obtener la evidencia y limpiar ese código malicioso para que la gente no siga siendo víctima de estos criminales. Por ejemplo, en Argentina estuvo infectado el router de una cadena muy famosa norteamericana de venta de café, ustedes sabrán cuál es, que vende esos vasos grandes, ¿sí?, de café. Entonces, básicamente cada persona que ingresaba a esa cafetería y se conectaba a su Wi-Fi, a su router de internet, empezaba a correr el algoritmo criptográfico y su computadora, su tablet, su teléfono se volvía lento para abrir una página web, para abrir lo que sea, el WhatsApp, lo que sea, pero ese dispositivo estaba corriendo ese algoritmo criptográfico y los criminales se valían de esa situación. Entonces, básicamente en este momento tenemos una operación a nivel regional, estamos limpiando muchísimos routers infectados gracias a la información que nos pasa también el sector privado. En esto del cibercrimen tampoco estamos solos los policías, el cibercrimen ya no es un tema como otros tipos de crímenes donde la policía actuaba en forma independiente. En este tema del cibercrimen estamos asociados con muchas empresas del sector privado que nos brindan mucha información de lo que está pasando en el ciberespacio, y eso para nosotros es fundamental. En este momento no podríamos trabajar el tema del cibercrimen sin la colaboración, sin la cooperación del sector privado y de otros sectores públicos que antes no participaban tan activamente de lo que era la parte criminal. Este es otro tema, el ransomware, ya dejando el tema de criptohacking por detrás y de Beck.
Espero que todos lo hayan entendido, después recibiremos preguntas en todo caso. En principio, el ransomware es algo viejo, no es algo nuevo, es un malware que apareció allá por las fines de la década del 90, principios del 2000, en donde los criminales instalan un malware y empiezan a encriptar información. Pueden encriptar un ransomware, puede encriptar solamente parte de la computadora, los archivos de imágenes, los archivos de Office, puede encriptar el escritorio de una computadora, o puede encriptar todo el disco rígido, puede encriptar base de datos, o sea, puede encriptar diferentes, dependiendo de la familia de ransomware, que existen cientos y cientos de familias de ransomware, están para encriptar. Existe esta familia de ransomware para encriptar Internet de las cosas, ¿no? Elementos diarios que están conectados a Internet, como puede ser un televisor, un aire acondicionado, y después de que encriptan eso, lo que hacen los criminales, piden rescate. Dice, tengo el control de tu computadora, para obtener el control de tu computadora tienes que depositar 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, y te damos el código para desencriptar todo. Entonces, los criminales lo que hacen es secuestrar esa computadora o ese dispositivo, y después piden rescate por eso. Bueno, ¿cuál es lo llamativo del actual? Es que ya han atacado sistemas hospitalarios, hospitales en Estados Unidos, en Curazao y otros países de Europa. Por suerte todavía en Latinoamérica tenemos muy pocos ataques, hemos tenido algunos en Colombia, todavía estamos en análisis, pero básicamente lo importante para nosotros y lo urgente en este momento son los sistemas hospitalarios, los hospitales, los sistemas de salud, y que no se vean atacados y que no afecten el normal funcionamiento de estas entidades, porque en este momento son prioridad a nivel mundial tener funcionando todos estos sistemas, ¿no? Por la salud y por la vida de la sociedad en general. Básicamente esto es una advertencia. Existen, están vigentes, y estamos trabajando en eso para poder contrarrestar y tener algunas acciones de concientización en la gente que trabaja en estos sistemas también para que no sean víctimas. Esta misma semana salió en el Wall Street Journal la noticia sobre este mismo tema, en donde Interpol, ¿no? en mi dirección, el cibercrimen, que está en Singapur, salió también a hablar sobre el tema del ransomware en los hospitales. ¿Cuáles son los números del cibercrimen? ¿No? Muchas veces me preguntan estadísticas, números, es tan difícil de obtener un número real, primero porque ahora van a ver una comparación con el tema en Japón, porque el 85% de los cibercrímenes no son reportados. Entonces, ¿cómo yo tengo un número cercano a la realidad si no tengo siquiera una cantidad de reportes cercanos? Cuando son atacadas las pequeñas y medianas empresas, a veces ni siquiera saben que han sido blancos de ciberdelincuentes, ya que carecen de medios para detectar los ataques. No tienen, las pequeñas y medianas empresas no tienen gente de sistemas trabajando dentro de su empresa, muchas veces tercerizan, instalan los sistemas y ya está, no tienen personal de IT, y mucho menos del tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, sabemos de que gran cantidad de esos crímenes no son ni siquiera reportados en la policía. El tema de Japón, algo que es bastante llamativo, ¿no? ¿Cuántas consultas recibe la policía de cibercrimen? 128.097. ¿Cuántos casos de cibercrimen son denunciados en la policía? En realidad, 8.000. Ya estamos hablando de que bajó 120.000 las consultas contra los 8.000 casos denunciados realmente en la policía. ¿Cuántos de estos casos son enviados a la fiscalía? 1.900. ¿Cuántos de estos casos reciben condena? 1.200. Bastante alto el número. Es un país que trabaja muy bien, estamos hablando de un país desarrollado, con altos recursos, y estamos hablando solamente de un porcentaje de 14,9% de los cibercrímenes que llegan a condena. Entonces,
Imagínense esto en otra región, en nuestra región, donde el número no va a llegar ni siquiera a 2 cifras, seguramente, ¿sí? Así que, básicamente, esto era un poco lo que quería mostrar. ¿Qué se puede hacer? La tecnología va demasiado rápido, la política y el marco legal va mucho más por detrás, mucho más lento. Entonces, tenemos cada vez más acceso a tecnología, cada vez más rápido, cambiamos cada vez más rápido hacia las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que son los marcos legales, la armonización de legislación, va por detrás y muchas veces no tenemos ni siquiera un marco legal para accionar. Por ejemplo, cuando hablé de criptohacking, si recuerdan el tema de criptohacking, donde los servidores de web, páginas web o routers son infectados, si vamos a una discusión jurídica en muchos de nuestros países, ni siquiera vamos a poder obtener un marco legal para encuadrar el delito. Entonces, estamos bien complicados con el criptohacking, por ejemplo, en encuadrar un delito realmente, ¿no? Porque en realidad la víctima, que son los usuarios de ese router, no se ven infectados, no se ven de ninguna manera ese robo de energía, no le están robando la energía directamente, y sí quizás el delito está en la intrusión informática en el dueño de esos routers o el dueño de esa página web, ¿no? Pero básicamente la víctima no hay forma de, si va a denunciar, miren, se me pone lenta la computadora cuando entro al router de tal empresa o a la página web de la empresa, no hay forma de encuadrar eso, porque eso mismo que es criptohacking, de otra manera lo hacen las empresas del sector privado también. Entonces, es muy difícil de encuadrar legalmente el criptohacking en muchos de nuestros países, y necesitamos una legislación mucho más adecuada a estos nuevos crímenes. El tema de troyanos bancarios, Minutes Email Compromise, denegación de servicios, ransomware, son cosas que necesitamos saber. Acá me falta el tema de phishing, el tema de distintos tipos de malware, que no sean ransomware o troyanos, pero básicamente estamos en este mundo donde necesitamos saber muchas cosas que antes no necesitábamos saber para estar prevenidos, porque ahora sí sabemos usar una computadora, todo el mundo utiliza sus computadoras, sus dispositivos, su smartphone, pero realmente no sabemos de los peligros que se corre a través del uso de estas tecnologías. Campañas de correos, campañas en el mismo WhatsApp, que llegan links, uno hace clic en el link y cuando hace clic se infectó el teléfono y le mandó esa infección también a todos sus contactos, porque lo que hacen es robarte los contactos telefónicos y después reenviar automáticamente desde ese mismo WhatsApp a los otros contactos que tenga esa persona, y entonces están robando información y muchísimas cosas que ocurren en este nuevo momento que estamos viviendo a través de la pandemia. Necesitamos compartir indicadores de compromiso, modus operandi fundamentalmente, modus operandi necesitamos compartir buenas prácticas, medidas de detección y protección. Yo sé que muchas empresas están trabajando home office, ¿no? desde la casa, y sin embargo a sus empleados no le han dado acceso a una VPN, le han dado acceso a un sistema para trabajar desde la casa, y sin embargo no le han dado información o capacitación o concientización o campañas para que estén prevenidos de diferentes situaciones. Entonces, creo que más allá de que nosotros estemos trabajando para detener a los criminales, para poder actuar ante los diferentes malware que existen, para poder actuar ante las diferentes situaciones, las campañas de concientización y prevención son un camino fundamental para reducir los crímenes. Julio Verne dijo: cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otros hombres lo pueden hacer realidad. Esto es una frase de hace muchísimos años, y yo la adapté diciendo: cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, los criminales lo pueden hacer realidad. Este es el mundo en el que vivimos actualmente.
a través de esta situación de aislamiento social, de pandemia. Los criminales están constantemente pensando la forma de obtener ganancias económicas de todo eso. Casi la mayoría de los criminales, los cibercriminales, lo que quieren obtener son ganancias económicas a través de muchísimas metodologías. Una que me olvidé mencionar, que también está también en forma presente en esta pandemia, es el sextortion. El sextortion, no sé si tengo tiempo todavía, ritmo con tiempo, yo creo que no, pero bueno, lo menciono rápidamente. El sextortion, obtener imágenes de las víctimas masturbándose y después estas organizaciones criminales los extorsionan para que paguen dinero a cambio de no publicar esas imágenes. Entonces, la gente que está trabajando home office por parte de una empresa, la empresa tendría que trabajar un poco más en prevención y concientización, campañas, más allá de que trabajar también en que los medios de comunicación sean seguros. El punto o el eslabón más débil de toda esta cadena es el ser humano. Y entonces al final el que hace clic sobre un correo adjunto, sobre el adjunto de un correo, perdón, instalando algún tipo de malware, algún phishing, compartiendo información que no tienen que compartir, haciendo cosas que quizás no tengan que hacer enfrente de una cámara. Entonces, es parte del trabajo también de concientizar, ¿no? de prevenir que todo esto no ocurra. Conocer los riesgos en la red nos permite estar preparados y de esta forma disminuir el número de víctimas. Si disminuimos el número de víctimas, disminuimos también el cibercrimen. Entonces, este es el mensaje que yo quería dejar, más allá de explicarles la situación que se está viviendo en la actualidad debido a esta pandemia y al aislamiento social, a la cuarentena, dejar el mensaje que no solamente trabajar en sistemas cada vez más seguros es lo importante, sino también trabajar en que las personas conozcan esos riesgos y que no sean víctimas, ¿no? Que no prendan una cámara o que no hagan clic en un adjunto o que no compartan información que no tienen que compartir, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, creo que vamos a obtener una mejor situación de todo esto. Bueno, muchas gracias. No sé si hay espacio para preguntas. Pablo. Sí, Adrián, bueno, primero agradecerte, espectacular como siempre, un baño de realidad. Yo fui anotando algunas preguntas que fueron dando y demás, y separé 2 o 3, que si te parece, avanzamos con eso. Sí, con gusto. Ahí hablamos mucho de phishing, ¿no? De sites maliciosos, ataque de negación de servicio, ransomware, SIM swap y demás. Son todas cosas que los que trabajamos en el combate de delitos digitales o crímenes digitales y demás, estamos familiarizados. Sobre todo con el phishing, ¿no? Y está relacionado con ingeniería social a través de correos electrónicos, o el smishing por SMS, o ahora el WhatsApp y el phishing por teléfono, pero viene pasando hace mucho tiempo, y tenemos un factor clave que es la ingeniería social, y sobre todo más allá de todos los antivirus y demás que podamos tener, el tema de la concientización, lógico que es importante. Pero bueno, vamos a las preguntas. Autenticación, doble factor de autenticación en clientes, ¿sí? A ver, estamos viendo que en Europa hay algunas legislaciones de bancos y demás que están apuntando a obligar a que las transacciones de tales importes críticos tengan un doble factor de autenticación, y sabemos que todos los fraudes pasan o tienen que ver mucho con saber quién está del otro lado del computador o del teléfono o de la aplicación mobile, y esa falla en autenticaciones que puede generar esa pérdida de credenciales o de información crítica. ¿Cuál es tu experiencia o qué opinás respecto del nivel que vos ves en entidades financieras o en países o demás, en la seriedad o hacia dónde crees que estamos yendo con la autenticación? Contanos un poco alguna opinión al respecto del tema del doble factor y demás. Yo creo que las entidades financieras han tomado mucha conciencia en el último tiempo, están cada vez teniendo
mejores sistemas de doble factor de autenticación. Los bancos centrales están poniendo disposiciones para esto, para prevenir. En el caso de Argentina y otros países, la tarjeta de coordenadas. Entonces, si bien existen cada vez mejores sistemas, hay bancos que tratan de no complicarle el ingreso al home banking al usuario, pero sin embargo, ya adentro, cuando tienen que hacer una transferencia, sí tienen que hacer algún tipo de doble validación. Entonces, y hay bancos que sí, que es bien complicado ingresar, hay que poner bastantes claves y todo. Yo mismo para entrar a mi sistema de Interpol tardo un tiempo porque tengo que poner muchísimas claves, pero después de todo esto que realmente ya se ha tomado conciencia y que ya no, creo que no existe ningún banco que no tenga, que tenga solamente un password para ingresar y poder hacer una transferencia. Si bien los bancos hacen sus esfuerzos, lo que yo mencioné recién es que al final el usuario es el eslabón más débil, ¿no? Entonces, ¿a quién se le está dando acceso a esto? Quizás la gente que está en el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, de la seguridad física misma, está más consciente de los riesgos. Sin embargo, imagínense ustedes que detrás de una computadora está una persona de edad que no tiene idea de nada, de la ciberseguridad ni nada, y llegan los criminales, como dijiste vos, hablando de ingeniería social, acceden, engañan a la persona y piensan que realmente les está hablando el banco, y hasta le mandan imágenes, entonces, imágenes de las medidas de seguridad que tienen, y de esa forma los criminales dicen, ¿cómo accedieron si el banco tiene la super medida de seguridad? Ah, yo compartí una foto de la tarjeta de coordenada, o yo compartí en forma en línea el número que me genera este dispositivo que me dieron. Entonces, claro, los criminales de alguna manera se valen de tal forma de engañar al usuario para obtener y para poder saltar el obstáculo de la doble validación. Más allá de eso, también existen otros tipos de sistemas, malware que yo no mencioné, que han robado bancos con la instalación de malware también. Entonces, los criminales están al día y la verdad que cada vez las entidades financieras contratan gente especialista en ciberseguridad y se adaptan más a las normativas internacionales para poder tener cada vez sistemas más seguros. Excelente. No, buen punto, ¿no? Entendemos que por factores de autenticación, la combinación entre los distintos factores, lo que una persona tiene, lo que una persona sabe, lo que una persona es, lógico que van dando distintos niveles de seguridad, pero como vos decís, no solo basta con la entidad financiera o lo que sea, sino que también tenemos que dedicarle tiempo a concientizar a los usuarios y demás, y ahí entramos con las peleas que ya conocemos de la experiencia del usuario, ¿no? No le vamos a pedir análisis de ADN para entrar a consultar un saldo, porque eso va a hacer que se vaya al banco de al lado o a la empresa al lado y tiene sentido. Hablando un poco de transformación digital, ¿no? En este mundo se habla mucho de transformación digital, innovación, etcétera. Yo creo que ha quedado demostrado que muchas empresas hablan de eso de la boca para afuera, pero dentro de las empresas pocos recursos, dinero y demás le dedican. Otras son un ejemplo de innovación y transformación digital. El otro día justo leí un chiste, algo cómico que decía, ¿quién aceleró la transformación digital? Marque la opción correcta. Opción 1, el CEO. Opción 2, el Chief Operation Officer o el CTO, o la opción 4 era el COVID, ¿no? Y todo el mundo marcaba el COVID. Me pareció bastante atinado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué opinás? Para un banco le entendemos los riesgos, pero para una pequeña, mediana empresa y demás, ¿vos crees que estábamos preparados para pasar a un mundo digital? Solo un comentario para concientizarnos del nivel de despreparo que hay y el riesgo, ¿no? De que todos estemos trabajando de casa y con estructuras no preparadas, ¿no? No, evidentemente toda esta pandemia y el aislamiento social que
que creo que nadie pudo adelantarse y prevenir lo que iba a pasar, nos obligó a las empresas y a los que pueden seguir funcionando desde la casa a hacer teletrabajo, ¿no? Entonces, contratan un técnico que les instala una VPN o consiguen algún software open source o algún software pago económico para poder acceder a trabajar desde la casa. Sin embargo, las medidas de seguridad, por supuesto que no son las mejores, por más VPN que tengan, si son vulneradas la computadora, que es cualquiera de los puntos de acceso a esa VPN, está vulnerada la VPN. Entonces, se entiende, ¿no? Si yo accedo al terminal 1 y ya tengo acceso a toda la red, por más VPN que tenga, ya accedí a los sistemas. Entonces, yo creo que nadie estaba preparado, o sea, nadie de los que no trabajaban en teletrabajo, por ejemplo, yo de Interpol, como viajo mucho, estoy acostumbrado a trabajar desde mi casa, además trabajo con Singapur y me conecto a las 10 de la noche con ellos desde mi casa, no me iba a conectar de la oficina, o sea, hay empresas que ya estaban haciendo este modelo, pero el tema de innovación y transformación digital, que fue lo que impulsó todo este tema de la pandemia, tiene que ir acompañado del tema de ciberseguridad, tanto para los dispositivos como de concientización para la gente. O sea, vuelvo a insistir en que la gente, como dijiste vos, el tema de ingeniería social. Hoy la ingeniería social es muy sencilla, no es tan difícil como antes, tener que ir a revolver basura, tener que ir a revolver papeles en los tachos de basura de lo que tiraba la empresa o lo que tiraban las personas. Hoy es acceder a las redes sociales. La gente publica todo lo que hace en el día, la comida. Puedo saber la vida de las personas a través de las redes sociales. Entonces, la gente publica todo. Y es difícil de detener esa situación, pero sí que publiquen, pero con ciertas medidas de seguridad, sabiendo de que hay criminales que están mirando del otro lado, ¿no? Entonces, esta innovación y transformación digital, que sí fue impulsada realmente por esta situación de pandemia, tiene que ir acompañada sí o sí de gente que sepa de ciberseguridad y de concientización. Exactamente. Lo que se conoce como FOMO, ¿no? Fear of Missing Out. Las personas no quieren perderse de nada y terminan exponiéndose a redes sociales con información. Incluso ahora vemos en la pandemia que hay gente que con las fake news y demás está pasando malos momentos en redes sociales. Últimas dos preguntas que están relacionadas con la integración público-privado. Así tiene programas específicos de integración público y privado, y yo creo que en ese sentido Interpol es un excelente ejemplo, así que te haría dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu experiencia trabajando en esa interacción público y privado, sabiendo que de los dos lados hay diferentes ópticas y diferentes cuestiones? Y por último, cuando hablaste de legislación, en cuanto a que la legislación va mucho más lento, y eso lo estamos viendo, ¿cuál sería para vos en Latinoamérica o el Caribe el país que está más actualizado a nivel legislación contra el cibercrimen, los ciberdelitos, para que podamos ir a entender eso? Entonces, entender un poco el contexto público-privado y después el tema ese de legislación, no porque lo hayas estudiado, sino porque tal vez el día a día tuyo te permite en esa interacción con las unidades de cibercrimen ver cuáles son los que tienen más herramientas a nivel legislativo. Bueno, perdón, la pregunta 1 era lo No, de... cuéntanos un Lo poco del la público-privado, experiencia de lo de público-privado. público-privado, sí. Bueno, la verdad que ha ido mejorando en los últimos años, ¿no? Después de lo de Cambridge Analytica, creo que fue un punto de inflexión en el sector privado y tomar conciencia de con quién compartían la información, ¿no? Entonces, los organismos de aplicación de la ley, Interpol y las policías, las fiscalías, la información que van a utilizar es información para tratar de resolver casos, de prevenirlos. Estamos tratando de cambiar un modelo reactivo donde los organismos de aplicación de la ley reaccionamos ante el delito, a hacer un modelo más proactivo y tratar de publicar cosas antes que sucedan para que la sociedad en general
esté advertida. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo reactivo de toda la vida por un modelo más proactivo, y el sector privado nos ayuda muchísimo en ese cambio, ¿no? Porque el sector privado, si bien hay que entender siempre que para el sector privado su empresa es un negocio y necesitan ganar dinero, también cada vez toman más conciencia de que tienen que ayudar a la sociedad, y por eso también tenemos tantas empresas trabajando con nosotros, ¿no? Y que nos comparten información. Básicamente, por ejemplo, este tema de criptohacking que mencioné y la operación, la información me la suministra el sector privado, de qué routers están infectados, con qué malware y toda la información. Entonces, cada vez estamos trabajando mejor con el sector privado, cada vez se suman distintas partes del sector privado a trabajar con nosotros, y la verdad que muy positivo, ¿no? Muy positivo ese cambio, y ya digo, creo que fue un punto de inflexión el tema de Cambridge Analytica y el tema de Facebook, y cómo se vio el cambio después de eso, de colaboración, de entender que la importancia de colaborar con los organismos de aplicación de la ley para beneficio de la sociedad en general, no para beneficio ni de Interpol, ni de una policía en particular, sino para beneficio de la sociedad en general. Entonces, estamos trabajando en ese sentido y muy bien con el sector privado, cada vez creo que mejor, yo creo que cada vez mejor. Por supuesto que respetando muchísimas cosas, ¿no? El tema del derecho a la privacidad, los derechos humanos por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de compartir información con organismos de aplicación de la ley es para utilizarlo en beneficio de la sociedad en general, respetando todos los derechos que tiene la sociedad y el ser humano en general. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Es distinto si una empresa comparte con otra empresa. Eso es otra cosa. Por eso hago hincapié en esto. Y con respecto a las leyes, sí, hay países que ya tienen cada vez, y van adaptando la legislación. Lo que tiene Latinoamérica, que la legislación de Latinoamérica en general está basada en el derecho romano, son legislaciones muy estáticas, leyes muy estáticas, donde no hay prácticamente jurisprudencia. Entonces no es que si yo resuelvo un caso, al siguiente lo voy a resolver exactamente igual como en el sistema anglosajón. Cada caso es juzgado en forma independiente, sin compararlo con otro, y entonces necesitamos leyes que estén bien enfocadas a los delitos. Entonces, que los delitos nuevos empiecen a estar armonizados en todos los países. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque si yo tengo la víctima de criptohacking aquí en Argentina, pero el delincuente lo detecto que está en Perú, la ley de acá dice criptohacking es intrusión informática. Voy a Perú y si no es intrusión informática o no existe esa legislación, ya la investigación se cayó. Entonces, si bien los países están avanzando, no puedo destacar un país sobre los demás. Cada país tiene avanzado muchas cosas. Por ejemplo, Chile, el tema de material de abuso sexual infantil lo tiene hace muchísimos años muy bien legislado. Ahora está actualizando legislación en tema de ciber. Colombia también está actualizando. Argentina actualizó hace poco también. Estamos trabajando en actualizar otros temas como protección de datos, que tiene una ley de protección de datos hace muchos años, pero que ya quedó desfasada en el tiempo. Entonces, México está trabajando también en temas de legislación. Por ejemplo, Colombia acaba de adherir a la Convención de Budapest, Paraguay, Perú, ya son países que han adaptado legislación para adherirse a la Convención de Budapest, pero sin embargo, no es todo, no es que ya tienen toda la legislación y ya nos quedamos tranquilos, no hacemos más nada. Hay que seguir avanzando y trabajando en tener cada vez una mejor legislación. Y Brasil, por ejemplo, se destaca en el tema de pedirle, por ejemplo, información al sector privado, a
proveedores de servicio, y la verdad que tiene un sistema muy particular y que les ha resultado muy bien también. Entonces, cada país tiene sus buenas características y también sus debilidades. Entonces, hay que analizar las debilidades en la legislación y empezar a emitir legislación y armonizarla, ¿no? En la región. Lo que tenemos que trabajar mucho es en armonizar legislación. Yo creo que a pesar de que no hay una integración económica como en Europa, en Latinoamérica podemos sí trabajar en armonizar legislación. Yo creo que sería un buen camino el trabajo de tratar de armonizar legislación en temas de cibercrimen, por ejemplo, para poder en un futuro considerarnos una región un poco más fortalecida, ¿no? Excelente, Adrián, muy buen aporte y sin duda que deberíamos tener todo otro webinar hablando de los desafíos legales de los crímenes transnacionales volcados al cibercrimen, que sin dudas es un tema que nos apasiona. Por lo menos a lo que nos tocó estudiar leyes surge de bastante interés. Bueno, nada más por hoy, agradecerte por el tiempo, por la dedicación. Y bueno, agradecerle a todos los participantes que hayan dedicado tiempo de su jornada para poder capacitarse en esto. Y bueno, le paso la palabra a Percy para que dé el cierre final. Listo, Pablo, muchas gracias. Bueno, hemos avanzado bastante con todo lo compartido por Adrián. No me queda más que agradecerte, Pablo, por tu apoyo. También, Adrián, excelente información. Te agradecemos bastante también tu colaboración. A todos los participantes los invitamos a continuar con la jornada de webinars de esta semana. El día de mañana uno muy importante organizado por ASIS Latinoamérica. También los invitamos a unirse a CIS, a los que no son miembros de CIS, para que se beneficien de este tipo de experiencias, conocimientos y además las herramientas que ASIS International comparte. Finalmente, a invitarlos a quedarse en casa y a colaborar con el control de la pandemia. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.